no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No con espada ni con ejército, sino su Santo Espíritu. No con espada ni con ejército, sino su Santo Espíritu. Y los montes se moverán, y los montes se moverán, y los montes se moverán con su Santo Espíritu. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Cristo viene, aleluya. Cristo viene, aleluya. Cristo viene, aleluya. Él ya viene, gloria a Dios. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque
Señor, yo puedo testificar personalmente que si no hay Dios tan grande como tú. Cómo tú te preocupas por nuestra salvación. No solo moriste en nuestro lugar, pero aún después de haber muerto, estás haciendo lo posible para que te reconozcamos como el único Salvador de nuestra vida y para que iniciemos una relación fuerte y real contigo. Si te es posible, te es posible, yo sé que sí, pero yo ruego que si hay alguien aquí que ha venido con un espíritu equivocado, yo ruego que tú lo abraces, Padre, en estos momentos. Lo abraces y le digas lo mucho que tú le amas. Y que en esta mañana ha venido a encontrarse contigo. Que en esta mañana ha venido a encontrarse con el Salvador del mundo resucitado. Que ese espíritu de Satanás pueda ser reprendido, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda clamar la victoria sobre nuestras vidas en esta mañana. Porque aunque estemos aquí, tal vez hemos venido, pero alejados de ti. Al abrir tu palabra, bendícela, Padre, así como nos has bendecido a través de los diezmos y las ofrendas, al dar, al cantar. Al abrir tu palabra ahora, al estudiarla, en estos pocos minutos, Señor. Clama victorias, por favor. Que el que haya venido con ese espíritu de culpabilidad se pueda ir con un espíritu de paz. Habla a través de tu palabra. Escóndeme atrás de la cruz, Señor, por favor. Que lo que podamos ver aquí sea los brazos abiertos de Jesús a nuestras vidas, tomándonos y hablándonos a través de su palabra. Que podamos entender, meditar, reflexionar, aceptar, y con la ayuda de tu Espíritu Santo ser convencidos y así ser transformados. No permitas que esta palabra regrese vacía. Es mi ruego que te he hecho, tú lo sabes, pero lo hago una vez más. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Tengo pocos minutos. Estaremos asistiendo en la iglesia de Mountain View, también unos seminarios que están teniendo allá. Estaremos aportando un poco acerca de lo que es la oración. Pero de todo corazón le pedí al Señor que pudiese enviarme a mí un mensaje. Yo sabía que teníamos una continuación. Hace unos sábados hablamos acerca de lo que era el problema de 1888 y lo que era el trasfondo de la situación de la iglesia adventista en 1888. La necesidad que el Espíritu puso en mí de poder hacer una continuación de esto es porque hay muchos residuos, hay muchos destellos del carácter y de la mentalidad que se dio en 1888, que todavía existen hoy en día, desafortunadamente. Elena G. de White habla y dice de que el problema del 1888, la iglesia adventista, quiero repasar un poco lo que vimos la vez pasada, era el espíritu farisaico que había y que había estancado a mucha gente en la iglesia adventista del séptimo día. Ella llegó a escribir una misma cita en 1888, usted lo puede ver en Testimonio para los Ministros, en donde ella dice que la iglesia adventista había llegado a tal punto donde ella tiene que escribir y decir,
el mundo no debe conocer que la iglesia adventista solo predica los mandamientos y que no predica a Jesús. En 1888 se desarrolla, y es lo que queremos ver rápidamente hoy en día, y lo vamos a ver en la comparación de Génesis y en la comparación de Apocalipsis. No tenemos mucho tiempo y va a haber que tener una tercera continuación, pero de igual forma le pedí al Señor, Señor, inspira lo que tú quieres que el Espíritu Santo inspire y lo que el Espíritu Santo quiere que hablemos. Y el Espíritu Santo, por una y otra razón, me apunta a la cruz. ¿Y quién soy yo para decir, Señor, pero la iglesia ya sabe el mensaje de la cruz? El mensaje de la cruz ya pasó de moda. Como que a veces hay un sentir de que la iglesia necesita un pan, necesita comida fuerte. Y el Señor, el Espíritu Santo, me lleva a Juan capítulo 6 y me dice, hijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan fuerte. Mi mensaje, mi evangelio, mi vida es el pan de vida. Cuando hay necesidad de que necesitamos pan fuerte o que necesitamos comida fuerte, Jesús me llevó a Juan 6 y me dice, predícame a mí, predica mi mensaje, porque yo soy el pan de vida. Perfecto, Señor. Empecé el 1888, tú me hablaste que predicara eso la otra vez. La continuación, tú sabes lo que es el problema de 1888. Y me dijo, sí, habla lo que es 1888, el problema. Pero exalta la cruz. Porque nos daremos cuenta que el asunto de 1888, el mensaje, y déjame decirte, porque algunos tal vez no han escuchado mucho acerca de lo que es 1888. Nosotros conocemos el versículo de Oseas, ¿no? Que dice que el mundo perecería, el pueblo perecería o el pueblo sería destruido por falta de ¿qué? De conocimiento. Muchas veces hablamos nada más lo que conocemos, pero no nos dedicamos a aprender o a conocer a Jesús como un Salvador personal. Tal vez no has escuchado del mensaje de 1888. Déjame decirte que no es un nuevo mensaje. Elena de White dice de que el mensaje que estos dos personajes, estos dos pastores jóvenes, de los que platicamos la vez pasada, que era A.G. Wagner y E.T. Jones, no era una nueva luz, simplemente era la luz que siempre ha sido desde el principio, pero que a través de los años se ha perdido. Yo quiero decirte, y lo mencionamos la vez pasada cuando hablamos acerca de 1888, que Elena G. de White, E.T. Jones, A.J. Wagner y muchos en el Congreso de la Iglesia Adventista Mundial de 1888 llegan a la conclusión de que el mensaje de la justificación por la fe, ese no es nada más ni nada menos que el mismo mensaje del tercer ángel. Y el mensaje del tercer ángel hace eco, especialmente esa última parte, cuando dice, y he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Jesús, y la ¿qué? Y su fe. Los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. No era nueva luz, no era un nuevo mensaje. El mensaje de justificación por la fe es el mismo mensaje que Martín Lutero le fue revelado por el Espíritu Santo. El mismo mensaje que Pablo escribió en las cartas a los romanos. El mismo mensaje que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis. El mismo mensaje que encontramos desde el mismo momento que Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Justificación por la fe. Pero muchas veces no lo entendemos, querida familia. El trasfondo hablamos más o menos poco. La iglesia, muchos de la gente en la iglesia adventista, hermanos e incluso líderes, empezaron a predicar lo que era el mensaje de los mandamientos. Yo quiero decirte que tú puedas abrazar la palabra de Dios en el nombre de Jesús, amén. No abraces nada más que la palabra de Dios. No abraces a un pastor, eso lo vimos la vez pasada. El problema del pueblo adventista en aquella vez es que abrazaban lo que un pastor decía. Por el amor de Dios, no abraces lo que yo digo, abraza a Cristo Jesús.
Abraza su palabra, lo que Él dice. Léela, enamórate de Él. Mucha gente se convirtió en autoridad en aquellos tiempos de las profecías. Y cuando predicaban de profecías y predicaban, estamos haciendo un pequeño relato, y predicaban de esto, mucha gente decía, pero el pastor fulano de tal decía esto. Y ¿sabes lo que dice, a lo que decía Elena de White? No te dejes llevar por lo que dice un pastor, déjate llevar por lo que te dice el Espíritu Santo. Lee la palabra de Dios, ella lo dijo. El problema es que muchas veces nos dejamos llevar por lo que se nos ha sido enseñado y perdemos de enfoque al único consumador y autor de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. El problema fue del problema que ahora vemos en 1888 era ese. El lema de muchos adventistas era: obedece y serás salvo. Repito, yo te lo digo en el nombre de Cristo Jesús. El lema de muchos adventistas en aquellos días era: obedece y ¿qué? Y serás salvo. Ahora, Elena G. de White, no digamos ni siquiera la Biblia, porque la Biblia ya sabemos que lo hace, pero incluso Elena G. de White habló acerca de ese dicho. No se trata de nosotros. Y tú dices, ¿qué tiene de malo el dicho obedecer y serás salvo? Parte del lema y la implicación, ¿sabes qué era? En aquellos tiempos se creía que para llegar a conocer a Jesús tú tenías que obedecer. Si no obedecías, tú no podías conocer a Jesús. Y no era el mensaje que Elena de White quería hacer. Y rápidamente, en los pocos minutos que nos quedan, ella hace esta ilustración y quisiéramos nosotros verla de un punto de vista más profundo. Ve conmigo a Génesis. Vamos a abrir la palabra de Dios rápidamente. Vamos a abrir en el libro de Génesis. Y lo hemos estudiado una vez, pero el Espíritu dice, tienen que repasar esto. Tienen que repasarlo. Capítulo 4. Y vamos a ver lo que pasa con Caín y Abel. ¿Cuál es el problema de Caín y Abel? ¿Cuántos saben la historia de Caín y Abel? De memoria. Levante tu mano si te sabes más o menos qué pasó con Caín y Abel, ¿verdad? Si tal vez no eres miembro de nuestra iglesia, pero has escuchado de lo que es la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Por lo general, la historia de Caín y Abel se resume en lo siguiente. Abel da el buen sacrificio, Caín da un mal sacrificio, se enoja, tiene celos, mata a su hermano y Dios lo envía a otro, lo saca, lo exilia, ¿no? de la familia. Pero vamos a ver algo interesante, porque la pregunta es, ¿realmente hizo Caín todo incorrecto? Y vamos a darnos cuenta que la respuesta es no. Caín no hizo todo incorrecto. Es más, Caín hizo lo correcto, pero le faltó algo. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Capítulo 4, lee conmigo por favor, versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Es muy importante. Yo quiero en el hebreo la palabra ofrenda para ahí, la palabra original es minjá. Y tú te das cuenta que en el libro de Levíticos las ofrendas tienen diferentes nombres. Hay diferentes tipos de sacrificios en el santuario. ¿Estamos de acuerdo? Hay diferentes tipos de sacrificios. No todos tienen el mismo nombre. Hay ofrendas de paz, hay ofrendas de sacrificio, hay ofrendas de agradecimiento, hay diferentes ofrendas. En el versículo 2 se nos dice que Abel era un pastor ¿de qué? De ovejas. ¿Caín era un pastor de ovejas también? No. Caín era labrador de la tierra. Tú te das cuenta que en el Levítico o en el santuario se establece que el que no tiene dinero para traer o tiene suficiente para traer un becerro, ¿qué es lo que tiene que traer? A veces ¿se acuerdan cuando fueron a presentar la ofrenda María y José? ¿Llevaron qué? 2 tortolitos, ¿se acuerdan? Porque ellos eran pobres, no tenían para llevar un becerro, costaba dinero. Pero el Señor aceptaba la ofrenda de donde venía, con que fuese con el corazón, y si lo tuvieses. Ahora, si tú lo tenías, si no lo dabas, era otra historia. Pero aquí en Caín, muchas veces decimos, porque Caín no trajo al cordero. No era porque Caín no trajo al cordero, nos vamos a dar cuenta. ¿Cómo Caín iba a traer al cordero si él era labrador de tierra? Pues le pide una prestada a su hermano, no trabajaba así de fácil. Sigue leyendo.
Y aconteció, versículo 3, otra vez, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una minjá, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Cuando nosotros leemos, ahora fíjate, Abel, ¿qué trajo? ¿Trajo lo mejor de sus ofrendas? Amén, trajo lo mejor de sus ofrendas. ¿Caín trajo lo mejor de sus ofrendas? Sí. Caín trajo lo mejor de sus ofrendas. El texto implica que lo mismo hizo Abel. Caín trajo lo mejor de la tierra, lo trajo a Jehová, trajo una minjá. Y tú sabes qué significa minjá. Cuando tú vas a Levíticos capítulo 2, tú lo puedes leer en otro tiempo, pero puedes apuntarlo. En Levíticos capítulo 2 se habla que la minjá es la misma palabra, minjá, son primicias también. Entonces Caín trajo de las primicias, que significa lo mejor, lo primero, lo más rico. ¿Y cómo no le vamos a traer lo mejor a Dios? Obviamente. Le trajo de las primicias de la tierra. También podemos implicar Abel. Abel trajo también. ¿Te das cuenta cómo dice también? ¿Por qué dice también? Si Caín no trajo becerros. Porque también trajo lo mejor. Caín trajo lo mejor a Dios. También Abel. De lo más gordo de ellas. Pero aquí ocurre el problema. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Tú puedes leer el libro de Patriarcas y Profetas, el capítulo que habla acerca de estas, de los sacrificios. Hermanos, el Espíritu del Señor poco a poco más ha hablado a mi vida y más está hablando al pueblo. Y si nosotros nos hacemos de oídos cerrados, la iglesia nunca podrá avanzar. Se quedará estancada por la eternidad hasta no comprender el centro del Evangelio de Cristo Jesús. Caín trajo la ofrenda correcta y Elena White lo pone de esta forma. También lo dicen ministros. Y ella lo escribió en diferentes artículos en 1888. Tú puedes acercarte a mí, yo te puedo dar los artículos más adelante. Ella dice que el espíritu farisaico era el mismo espíritu que venía de Caín. En la predicación de Apocalipsis 14, versículo 2 del tercer ángel, de y guardar sus mandamientos, pero excluimos la parte de la fe de Jesús. Acabamos de leer en Romanos 1:17 y tú lees todo Romanos y te das cuenta que está lleno, en donde se implica y se dice, no se implica, se dice claramente que la salvación viene únicamente por tu fe en Cristo Jesús. Y esa fe que tú tienes, esa fe es la fe de Jesús. Tú eres limpio. No importa qué pecado tú hayas cometido, la sangre de Cristo Jesús es la que te limpia. Pregunta, ¿puedes guardar los mandamientos de Dios y aún no ser limpio? Fíjate que como adventistas tenemos mucho miedo de decir esto, y a veces tenemos miedo, pero yo no tengo miedo y me atrevo a decirlo en el nombre del Señor, porque es lo que su palabra dice y es lo que Elena de White luchó en esos días. Tú puedes guardar los mandatos y todavía estar perdido. Y lo vemos ahorita con Caín. Caín trajo de lo mejor. Trajo de lo mejor. Trajo las primicias. Obedeció el minjá, lo que Dios quería que se presentase ante él. Pastor, yo vengo a la iglesia, yo doy el diezmo, yo guardo el sábado, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero ¿sabes lo que dice Elena de White que le faltó al minjá de Caín? ¿Qué le faltó al minjá de Caín? En los tiempos cuando se ofrecía el de Levítico en el santuario, cuando se ofrecía las primicias o se ofrecía fruta o se traía de la tierra, ¿sabes lo que el sacerdote tenía que hacer? Tenía que agarrar sangre y tenía que esparcirla sobre la ofrenda. Y eso fue lo que Caín no hizo. Por eso Dios
miró con desagrado a su ofrenda. Porque la ofrenda y el sacrificio que él trajo, la obediencia que él trajo ante Dios, era una obediencia propia. No era la obediencia de la sangre de Cristo Jesús. Y muchas veces predicamos un mensaje de obediencia sin la fe de Jesús. Y un mensaje de obediencia sin la fe de Jesús es el espíritu legalismo que se encontraba en la vida de los fariseos y los saduceos. Y es el espíritu que Jesús vino a contradecir y a combatir. A decir que no importa tu justicia, no importa lo que tú puedas hacer para salvarte. Y tú te das cuenta que cuando a veces no te das cuenta, cuando uno hace un pecado, cuando uno hace algo malo, como que uno quiere redimirse. Sí, yo sé que el Señor me salva, pero Señor, voy a hacer esto, voy a dar una doble ofrenda. Señor, voy a involucrarme más en la iglesia. Señor, he cometido este pecado, voy a orar por alguien. Y estás buscando formas aparentemente de agradecimiento, pero son para redimirte a ti. Es tu justicia, es tu obediencia. Y déjame decirte que ante Dios no cuenta la obediencia de uno, porque si fuera nada más por obediencia, Dios hubiera visto con agrado la ofrenda de Caín y le hubiera dicho: tienes razón, hijito, gracias por obedecer nada más. Pero la ofrenda de Caín era una ofrenda sin la sangre de Cristo Jesús. Se trataba de él, de que yo tengo un cargo, de que yo participo más. ¿Y sabes cómo podemos ver la diferencia? ¿Cómo Dios ve la diferencia? En tu carácter, en tu vida. Cuando la obediencia se vive más que sin la fe de Cristo, el carácter de uno es un carácter de condena, un carácter de enojo. ¿Cómo se comportó Caín después? ¿Qué dice cuando Dios le dijo: no acepto tu ofrenda? ¿Con quién se fue? Contra su hermano. Siempre que no vemos nosotros la cruz y en mi justicia, siempre ando viendo a quién apuntar, siempre ando viendo a quién acusar, siempre ando viendo quién no obedece porque yo sí obedezco, quién está mal porque yo estoy bien. Y es lo que lo hizo Caín. ¿Y sabes por qué? Todo porque faltó el único ingrediente que podía darle la salvación verdadera: la sangre de Cristo Jesús. En ningún momento el pastor Mario está diciendo de que los mandamientos de Dios son obsoletos. ¿He dicho eso? Ni Elena G. de White dice eso. Pero Elena G. de White entendió que Dios había enviado un mensaje a través de estos dos pastores para decirle a la iglesia y al mundo, pero primero a la iglesia, porque la iglesia es el que lo predicaría. La iglesia es el que da a conocer esa sangre esparcida por el Cordero. La iglesia es la que da a mostrar. Y déjame decirte que tengo un orgullo santo por decir, de poder pertenecer a una iglesia que predica la salvación únicamente por los méritos y la muerte de Cristo Jesús. Amén. Si tú viniste en esta mañana triste, con lleno de culpabilidad, Señor, no puedo obedecerte, tienes razón. Lee Camino al Cristo, el capítulo donde ella dice, ¿podemos tener una comunión con Dios? No, la necesidad de Cristo en la vida del humano. Y te das cuenta como ella dice que tú por tus fuerzas jamás podrás agarrar justicia. Jamás. Es únicamente por la sangre del Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo está el Evangelio en ti? ¿Cómo entiendes el mensaje del tercer ángel, aquel que guarda los mandamientos y la fe de Jesús?
Si es la fe de Jesús que te ayuda a guardar sus mandamientos. Amén. Es la fe de Jesús. Ni siquiera es tu propia fe. Porque la Biblia misma nos dice que la fe es un don de Dios. Tú mismo no podrás hacerlo, hermano. Deja de luchar. Deja de criticar. Deja de tener ese espíritu de Caín de los fariseos. Es tiempo de tener la sangre de Cristo Jesús, hermanos. El llamado que el Señor nos hace en esta mañana es recordarnos lo que nos dice Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Y yo te pregunto, ¿cuál fe? ¿La tuya? No, hermanos. La fe de Cristo Jesús. Este mensaje es para todo el pueblo de Dios. A medida que el pueblo de Dios se dé cuenta que realmente la salvación viene únicamente por esa sangre preciosa, por esa sangre santa. A medida que el pueblo de Dios se dé cuenta que no importa si mi hermano, qué es lo que trae o lo que no trae, si Él permite que la sangre de Cristo lo cubra y me cubra de igual forma a mí, todos somos redimidos bajo un mismo Salvador, que es Cristo Jesús. Es tiempo que tú tal vez no le pidas a Dios la obediencia, porque no trabaja así. Dios quiere que tú le pidas su fe, su carácter, su sangre. Y a medida que la fe de Cristo se establezca en tu vida, entonces el Señor mira con agrado a lo que tú haces por amor a Él. Tal vez muchos de nosotros hemos estado viviendo esa vida sin la fe de Jesús. Y tú te das cuenta en la forma en cómo lo predicas y en la forma en cómo lo vives. En la forma en cómo juzgas o en la forma en cómo tú perdonas. En la forma en cómo tú criticas o en la forma en cómo tú ayudas. En la forma en que tú tienes tu carácter o en la forma en que se desarrolla el carácter de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El Señor nos invita en esta mañana a decir: Señor, dame tu fe. Dame tu fe, Jesús. He estado luchando por varios años con mi justicia, con lo que yo creo que está bien, con lo que yo siento que es correcto. Pero a medida que tú pides la fe del Señor, el Espíritu de Dios te indica qué es lo correcto. El Espíritu de Dios te salva. Y el Señor me dijo que el llamado que tenía que hacer en esta mañana era el llamado de salvación. Durante esta semana yo tuve encuentros con Cristo y yo me he dado cuenta, hermanos, que a Dios le interesa mi salvación. Dios le importa que yo me salve. Tanto le importa que yo me salve que va a hacer lo que tenga que hacer para decirte: yo quiero que te salves. Sea una predicación, sea una oración, sea lo que sea. El Señor le importa que tú seas salvo, pero solamente puedes ser salvo, querido hermano, querido amigo, cuando tú pides la fe de Jesús. Cuando la justicia de Dios reemplaza la justicia tuya. Tu justicia y la mía, man, we can't do it, no podemos hacerlo. Nuestra justicia es basura, no sirve, no vale. Pero ¿para qué buscas tu justicia? ¿Para qué buscas hacer lo que tú tienes que hacer para sentirte bien? Si lo único que requieres para ser salvo es la justicia de Cristo, que es un regalo de Dios, amén. Es un regalo. No la busques. No estés tratando de hacer cosas para ser salvo. Pide la fe de Cristo Jesús, el que ya hizo todo lo que se tenía que haber hecho para que tú fueras salvo. A medida que tú entiendas eso, el Espíritu del Señor te convencerá de tu pecado, pondrá paz en tu corazón y te ayudará a guardar los mandatos de Dios, pero eso ya por amor a la fe que Él ha puesto en ti.
¿Quieres aceptar la fe de Jesús en esta mañana? ¿Quieres tener la fe de aquel que te puede ver a la cara? Tú no lo puedes ver a la cara. A veces tú ni siquiera lo puedes ver a la cara. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, dice que él se fue, no podía ni ver a Jesús. Pero dice que Jesús volteó a verlo, le dio una mirada. Jesús te puede ver en la cara si 1, 2, 3, 4, 5 veces has caído en pecado. Él te puede ver a la cara aunque tú no puedas. Y todavía te puede decir, hijo, tus pecados te son perdonados. No hay nada que tú puedas hacer. No hay nada que pueda redimirte más que mi sangre. Aquí estoy. Pregunta es, ¿la tomarás? Haz esta oración conmigo. Y si ese es tu deseo, tomar la fe de Jesús, haz esta oración conmigo. Padre, perdónanos por pensar que nosotros tenemos fe o que nuestra justicia o nuestros méritos o nuestra obediencia es suficiente como para poder presentarnos delante de ti. Tal vez lo sabemos y lo decimos, pero no lo hemos vivido, Padre. No lo hemos vivido. Y eso se muestra en nuestro carácter, en nuestra vida. Perdónanos, Señor. Sabes, queremos que nuestra vida sea una ofrenda a ti. Pero queremos que nuestra vida, Señor, sea bautizada en la sangre de Cristo Jesús. Para que realmente haya una transformación, para que realmente haya una salvación genuina. Tenemos que pedir tu fe, Señor. Solamente y únicamente la fe de tu Hijo Jesús es la que nos puede salvar. Sálvanos, Padre. Si hay alguien aquí entre tu pueblo, entre alguna visita o persona que está aquí por primera o segunda vez, dile que Él es salvo en Cristo Jesús. Lo único que tiene que hacer es aceptarte como Salvador personal y hacer un compromiso de enamorarse contigo, enamorarse de ti y comprender que no importa el pasado, lo que importa es lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y que a través de su sangre yo soy salvo, Señor. Gracias por esa salvación. Alabo y exalto tu nombre, porque lo hago en el nombre y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.